Están acostumbrados a verlo en mármol blanco, grandioso e intocable. Pero en esta historia verán a un César muy diferente. No al vencedor, sino a un hombre acorralado, que para salvar su vida se ve obligado a nadar en aguas sucias, aferrando en su mano lo más preciado y arrojando los símbolos de su poder para diversión de sus enemigos. Les contaremos cómo, por una maniobra táctica, fue destruida la sabiduría de los siglos y quemada la gran biblioteca. Descubrirán cuál es la única palabra con la que se puede apaciguar a miles de asesinos enfurecidos, y qué sucede cuando estos asesinos se salen de control, convirtiendo el campo de batalla en una verdadera carnicería, donde las órdenes del general ya no significan nada. Les esperan detalles impactantes sobre cómo las legiones romanas construían muros con las cabezas de sus enemigos, y por qué la misericordia de César resultó ser más letal para él que cualquier veneno. Miren esto hasta el final para entender cómo murió realmente la República, por qué la traición llegó de donde menos se esperaba, y cómo sobre las cenizas de la guerra civil y 23 puñaladas nació el imperio más poderoso de la historia. El viento salado del mar Mediterráneo no traía frescura, solo esparcía por la cubierta el olor nauseabundo de algas podridas y ansiedad. Cuando la flota de galeras de Julio César cortó las aguas turbias del puerto de Alejandría, el aire parecía vibrar de tensión, como antes de una tormenta que nunca estalla en lluvia, sino que golpea directamente con un rayo. Era el año 48 antes de nuestra era. El hombre que estaba en la proa del buque insignia cometía quizás el error táctico más extraño de su vida. A sus espaldas tenía solo 2 legiones incompletas, 3.200 infantes y 800 jinetes. Un puñado lamentable contra una enorme megalópoli. ¿Por qué el mayor táctico de la época entró en la guarida del león llevando consigo solo una navaja de bolsillo? No fue un error de cálculo. Fue una anomalía psicológica, rayana en la megalomanía. César creía sinceramente que su nombre pesaba más que 10.000 espadas. Se equivocaba. Ese día, Alejandría no lo recibió como a un libertador. Observaba. Cientos de miles de ojos miraban desde los techos blancos, desde los muelles de mármol, desde los estrechos callejones del barrio portuario. La gran ciudad, la perla del mundo helenístico, contenía la respiración. César no llegó allí como turista. Perseguía a su principal pesadilla y mayor rival, Cneo Pompeyo Magno. La guerra civil, que había partido a la República Romana por la mitad, debía terminar aquí, en la arena de Egipto. César esperaba negociaciones, tal vez una última batalla o una rendición honorable. Pero las reglas de la guerra a las que estaban acostumbrados los romanos, reglas donde incluso el odio tiene su código de honor, aquí no funcionaban. Al costado del trireme romano se acercó un modesto bote egipcio. Nada de barcazas reales, nada de oro. Subieron a bordo representantes del rey Ptolomeo XIII. En sus manos no había armas, solo un objeto extraño envuelto en tela. Uno de los egipcios, Teodoto, un hombre con ojos de orador y alma de carnicero, retiró la cubierta. El mundo de César se tambaleó. Ante él yacía la cabeza de Pompeyo. La piel, que ya comenzaba a amarillar bajo el despiadado sol africano, recordaba un pergamino viejo. Los ojos, que alguna vez dieron órdenes a legiones desde España hasta Asia, ahora miraban a la nada con una mirada vacía y vidriosa. No era simplemente el cadáver de un enemigo. Era un mensaje. Los bárbaros, como llamaban arrogantemente los romanos a los egipcios, decidieron intervenir en la disputa de 2 gigantes y terminarla con una puñalada por la espalda. Pensaron comprar la clemencia del vencedor ofreciéndole la muerte del rival como postre en un banquete. Como escribió Plutarco, César se apartó, estremeciéndose de repugnancia, como si estuviera ante un asesino. Lloró. ¿Fueron sinceras esas lágrimas? ¿O fue una actuación para el público, el frío cálculo de un político que necesitaba mostrar que lamentaba la caída de la República? Los historiadores discuten hasta hoy, pero una cosa es obvia. En ese momento César entendió que había pisado un territorio donde su estatus de cónsul y dictador no significaba absolutamente nada. Los egipcios mataron a Pompeyo Magno como a un perro callejero. ¿Qué les impediría hacer lo mismo con César? En lugar de dar la vuelta a los barcos y salir al mar para salvar su vida, da un paso adelante. En esto consiste César.
Cuando la trampa se cierra, no intenta sacar la pierna, intenta romper el mecanismo. Desembarca. Delante de él van los lictores llevando las fasces, haces de varas con hachas, símbolos sagrados del poder supremo romano. En Roma, al ver las fasces, la multitud se apartaba con reverencia. En Alejandría, este gesto fue percibido como un escupitajo en la cara. Para los orgullosos habitantes de la capital de Egipto, las fasces significaban una cosa: este romano se considera su rey. No es un invitado, es el dueño. Y la ciudad estalló. No fue una resistencia organizada del ejército, fue un motín de los elementos. La multitud, incitada por los sacerdotes y consejeros reales, inundó las calles. A los soldados romanos los atrapaban y mataban directamente en los callejones. Las piedras volaban hacia los legionarios, acostumbrados a las líneas de frente ordenadas y no a la sucia guerrilla urbana. César quedó atrapado. Ocupó el complejo del palacio en el Cabo de Lochias, pero era una jaula de oro. Imaginen la situación. El hombre que acababa de conquistar la Galia y poner de rodillas a medio mundo, ahora se ve obligado a trincherar las puertas para no ser despedazado por la plebe. 4.000 romanos contra la población de una ciudad de 500.000 y un ejército profesional egipcio de 20.000 hombres que ya se dirigía hacia Alejandría. El calor se volvía insoportable. Las paredes del palacio se calentaban, convirtiendo el refugio en un horno. El aire era denso y húmedo, impregnado de olor a especias, sudor y muerte cercana. Los romanos estaban aislados de las fuentes de agua dulce, aislados del mar, aislados de los refuerzos. Cada noche podía ser la última. Suetonio, en sus textos, nos deja la sensación de este miedo paranoico. El gran general no duerme, revisa los puestos, escucha el estruendo de la ciudad hostil, que suena como el rugido de una marea que se acerca. Los alejandrinos actuaron rápido y con crueldad. No solo bloquearon el barrio, comenzaron a levantar barricadas, convirtiendo cada calle en una fortaleza. Aquilas, el comandante del ejército egipcio, entendía: si le das a César espacio para maniobrar, ganará. El genio de César es velocidad y ataque. Quítale el movimiento y es hombre muerto. Los egipcios encerraron al águila romana en una jaula estrecha donde es imposible extender las alas. La situación se agravaba porque César trajo consigo no solo espadas, sino también deudas. Exigió a Egipto el pago de viejos préstamos otorgados por el padre de Cleopatra. 10 millones de denarios. En condiciones donde te quieren matar, exigir dinero es un suicidio o la forma más alta de insolencia. Potino, eunuco y regente del joven rey Ptolomeo, se burlaba abiertamente de los romanos. A los soldados les daban pan duro y les decían que debían estar agradecidos incluso por eso, ya que comían lo ajeno. César veía cómo se desvanecía la moral de sus veteranos. Estos hombres pasaron con él por el infierno de los bosques galos y la guerra civil, pero aquí, en el laberinto de una ciudad extraña, se sentían indefensos. Estaban acostumbrados a ver al enemigo a la cara, en campo abierto, y aquí la muerte esperaba en cada esquina. Desde cada techo podía volar un ladrillo o un dardo. La presión psicológica era colosal. Un legionario de la 10ª Legión sabía cómo matar a un bárbaro con una espada, pero no sabía cómo luchar contra una ciudad entera que lo odia por el simple hecho de existir. En estos días, César pasa el tiempo no solo frente a los mapas, juega un peligroso juego de tronos. En sus manos termina el joven rey Ptolomeo, prácticamente un rehén, pero esta carta se debilita con cada hora mientras el ejército de Aquilas cierra el anillo del bloqueo. Y en algún lugar de allá afuera, en el desierto, se abre paso hacia la ciudad la hermana exiliada del rey, Cleopatra. Pero por ahora ella es solo un fantasma, un mito, una esperanza. La realidad son los gritos de la multitud bajo los muros del palacio exigiendo la cabeza del romano. Ya no era una guerra por el poder, era una guerra por la supervivencia. César, acostumbrado a dictar la voluntad a las naciones, se encontró en el papel de acusado a quien ya le han dictado sentencia de muerte. Pero olvidaron comunicarle la fecha de la ejecución. Cada amanecer se recibía con alivio, cada atardecer traía terror. La sensación de claustrofobia crecía. El hombre más poderoso de Roma estaba encerrado como una rata en un granero que está a punto de ser incendiado. Y mientras en el salón del trono del palacio aún se mantenía una apariencia de orden, en el puerto de Alejandría la flota egipcia ya se preparaba para cortar la última arteria que unía a César con la vida.
la salida al mar. La trampa se cerró y los dientes de acero se clavaron en la carne. Mientras Alejandría se convertía en una colmena al rojo vivo y en las calles ya construían barricadas, en el puerto se gestaba una catástrofe capaz de enterrar las ambiciones romanas en el fondo del mar Mediterráneo. La escuadra de los egipcios, anclada en el puerto, se preparaba para el ataque. 72 barcos, 50 trirremes y cuatrirremes, 22 barcos de escolta. Si esta flota salía al mar y bloqueaba el puerto, César quedaría en total aislamiento, cortado de suministros y esperanza. No tenía tiempo para maniobras complejas, solo tenía el instinto de un asesino acorralado. La decisión que tomó haría estremecer a cualquier guardián de la historia, pero César no era un bibliotecario, sino un general salvando su pellejo. La orden fue breve: quemar todo. Los portadores de antorchas romanos actuaron rápido: brea, estopa, fuego. Las llamas se lanzaron con voracidad sobre la madera seca de las galeras egipcias. El fuego es un elemento imposible de controlar cuando sopla un fuerte viento desde el mar. Las lenguas de fuego devorando el aparejo se extendieron a los muelles del puerto, a los almacenes de grano y papiro. Y aquí la historia da su giro más cínico. El fuego no distingue qué destruir: barcos de guerra o el inestimable patrimonio de la humanidad. Las llamas lamieron las paredes de la gran biblioteca. Cientos de miles de rollos, la sabiduría de los siglos, las obras de Aristóteles y las tragedias perdidas de Esquilo se convertían en cenizas bajo el crujido del revestimiento de los barcos ardiendo. El humo de los conocimientos quemados se mezclaba con el humo de la guerra. César miraba ese resplandor no como una tragedia cultural, sino como una necesidad táctica. La conciencia de un general está limpia si su ejército está vivo. Esa noche Alejandría perdió la memoria, pero César ganó tiempo. Sin embargo, el fuego fue solo la primera de las desgracias. Pronto llegó la sed. Ganímedes, el eunuco que tomó el mando del ejército egipcio después de Aquilas, resultó ser un adversario sofisticado. Entendió que no era necesario matar a los romanos en combate. Se les podía secar. Alejandría se alzaba sobre canales, pero el agua potable llegaba a la ciudad por un complejo sistema de acueductos subterráneos y cisternas. Ganímedes ordenó cerrar las compuertas que llevaban al barrio ocupado por los romanos y comenzar a bombear agua de mar en las tuberías con la ayuda de ruedas gigantes. Al principio los soldados no lo creyeron. El agua en las jarras se volvió salobre. Una hora después ya era imposible beberla. El pánico se propagaba más rápido que la peste. Los legionarios, hombres que no temían a las hachas galas, estaban aterrorizados ante la perspectiva de morir de sed en un palacio dorado. Se agolparon alrededor de César, exigiendo embarcar inmediatamente y huir mientras hubiera fuerzas. Fue el momento de la verdad. Si César hubiera mostrado debilidad, los suyos lo habrían despedazado, pero él, manteniendo una calma glacial, declaró que en la costa marina siempre se puede encontrar agua dulce si se cava lo suficientemente profundo. Los romanos, tirando las espadas, tomaron las palas. Cavaron pozos directamente en la arena de la playa, maldiciendo a su comandante y al sol egipcio. Y ocurrió un milagro que los soldados atribuyeron al genio divino de su líder, aunque era simple física de filtración. En la profundidad brotó agua turbia, pero dulce. La vida volvió a las gargantas secas. César volvió a ganar, convirtiendo el pánico en una lealtad fanática. Les dio agua, como Moisés en el desierto, solo que en lugar de oración usó cálculo de ingeniería. Pero la defensa no podía durar eternamente. La clave de todo el puerto era la isla de Faros y el famoso faro, una de las 7 maravillas del mundo. Una torre gigante cuya luz era visible a decenas de millas. Quien poseía Faros, poseía la entrada al puerto. La isla se unía a la ciudad por un largo dique, el heptastadio. Fue aquí donde se desarrolló la escena más dramática y vergonzosa de toda la campaña. César decidió capturar el dique para controlar el movimiento de los barcos. El ataque comenzó con éxito. Los legionarios desembarcaron en el muelle, empujando a los egipcios. Pero el enemigo conocía mejor el terreno. Los barcos egipcios llegaron por la retaguardia, desembarcando tropas directamente a la espalda de los romanos que luchaban en una estrecha franja de piedra en medio del agua. Comenzó la estampida. Los romanos, atrapados por dos lados, perdieron la formación. La disciplina se derrumbó.
Los soldados, presas de un terror animal, se lanzaron a sus barcos, sobrecargándolos. Los botes comenzaron a volcarse bajo el peso de los cuerpos con armaduras. La gente se ahogaba, arrastrándose unos a otros al fondo. César se encontraba en el epicentro de este caos. Intentaba detener la huida, gritaba, agitaba los brazos, pero el miedo es sordo a las órdenes. Su propio bote fue asediado por la multitud enloquecida. Comprendiendo que la embarcación se iría a pique con él en cualquier momento, el dueño de Roma tomó la única decisión que dejaba una oportunidad de vida. Saltó al agua. Imaginen esta imagen. El hombre a quien los senadores besaban las manos, un hombre de 52 años que no se distinguía por una salud de hierro, chapoteando en el agua sucia y salada del puerto de Alejandría. Alrededor silban flechas y piedras. Los egipcios desde la orilla y desde los botes disparan a las cabezas que flotan, como a patos. César nada. Pero nada de forma extraña. Con una mano rema desesperadamente intentando mantenerse a flote, y la otra mano la mantiene en alto sobre el agua. En esa mano levantada aprieta no una espada, no un estandarte, sino rollos. Sus comentarios. Documentos que para él son más importantes que la vida. Su legado. Su justificación ante la historia. Está dispuesto a ahogarse, pero no dejar que se moje los papeles donde están descritas sus victorias. Esta es la quinta esencia de su orgullo. El cuerpo es mortal, la gloria es eterna. 200 metros a nado, bajo fuego, con una sola mano. Pero en esa agua dejó algo más que solo fuerzas. El pesado manto púrpura de general, el paludamentum, símbolo de su poder imperial, lo tiraba hacia el fondo. Para sobrevivir, César se lo arrancó de los hombros y lo arrojó. La corriente se llevó la preciosa tela. Los egipcios pescaron el manto como el mayor trofeo. Más tarde lo pondrían en un poste y lo llevarían por la ciudad, burlándose de la grandeza romana. César subió a bordo de su barco mojado, temblando, tosiendo agua salada, semidesnudo. A los ojos de sus soldados seguía siendo un héroe que se salvó de milagro, pero para sí mismo había vivido la humillación más profunda. El dictador romano, huyendo a nado como un esclavo travieso, arrojando su manto al enemigo. Ese día le arrancó el aura de intocable. Sobrevivió, sí, pero el mito del César divino que siempre controla la situación se fue al fondo en algún lugar junto a los cuerpos de sus legionarios ahogados. Ahora, parado en la cubierta y exprimiendo su túnica mojada, entendía. Los juegos terminaron. No más diplomacia, solo destrucción total. En sus ojos, rojos por la sal y la furia, se encendió ese mismo fuego frío que pronto quemaría al ejército egipcio hasta los cimientos. Mientras en Alejandría se consumían los restos de la flota egipcia y los romanos exprimían el agua salada de sus túnicas, en el desierto al este del delta del Nilo se levantaba una tormenta de polvo. No era viento, era la historia marchando. Mitrídates de Pérgamo, un hombre de origen dudoso pero con un impecable sentido del tiempo, conducía en ayuda de César un ejército de mercenarios. Había judíos, árabes, sirios, una mezcla variopinta unida por el oro y la promesa de botín. La noticia de la aproximación de refuerzos actuó en César como una inyección de adrenalina. El modo víctima asediada se desactivó al instante. Se encendió el modo depredador. César ya no se esconde en el palacio, realiza una maniobra audaz, carga sus mermadas cohortes en los barcos y las traslada a lo largo de la costa para unirse con Mitrídates. El ejército egipcio, que ayer tenía a los romanos por el cuello, de repente descubrió que los dedos se habían soltado. El rey ya no está en la jaula, el rey ha salido de casa. La unión de los dos ejércitos ocurrió rápidamente. Ahora César tenía suficientes espadas para hablar con Egipto en el único idioma que entendía, el idioma de la fuerza. La batalla en el Nilo no fue simplemente un combate, sino una ejecución ejemplar. Las legiones romanas, guiadas por una furia fría tras meses de humillaciones, asedio, hambre y miedo, cayeron sobre el campamento del ejército real. Fue una masacre. La disciplinada máquina de muerte romana contra la variopinta horda oriental, atrapada entre colinas y el gran río. El terreno jugaba en contra de los egipcios. Lo que debía ser su protección, el río Nilo, se convirtió en su tumba. Los romanos asaltaron las fortificaciones con una tenacidad fanática. Suetonio no describe los detalles de cada golpe de espada,
pero podemos imaginar este caos. El crujido de lanzas rompiéndose, gritos en lenguas extrañas, olor a vientres abiertos y el lodo omnipresente y pegajoso. La línea de defensa egipcia colapsó. Comenzó el pánico. Miles de personas se lanzaron al río esperando salvarse, pero allí solo encontraron la muerte. El agua del Nilo se tiñó de color pardo, y los cocodrilos ese día tuvieron un festín que no veían desde los tiempos de las antiguas dinastías. Y ahí, en el centro de este apocalipsis, vemos una figura que encarna toda la tragicomedia del poder absoluto. Ptolomeo XIII, el rey niño. Tenía solo unos 15 años. Quería ser un gran gobernante, el libertador de Egipto del yugo romano, pero resultó ser solo un adolescente aterrorizado con una armadura demasiado cara. Cuando los romanos rompieron la defensa, Ptolomeo, rodeado de guardaespaldas, corrió hacia la orilla. Allí, entre los juncos, había botes. La salvación parecía tan cercana. El rey saltó a bordo de una de las barcazas. Tras él, enloquecidos por el miedo, lo siguieron sus cortesanos, consejeros, sirvientes. Personas que estaban acostumbradas a vivir a costa del poder, ahora lo mataban con su peso. El bote, calculado para unos pocos, se inclinó. Decenas de manos se aferraban a los bordes intentando subir. La física es la ciencia más democrática. No le importan los títulos. La embarcación sobrecargada se volcó. Ptolomeo cayó al agua. ¿Sabía nadar? Posiblemente. Pero ese día llevaba una armadura de oro, símbolo de su estatus divino, signo de su grandeza, coraza brillante que debía infundir temor a los enemigos. En el agua, ese metal se convirtió en una sentencia. El oro es pesado, no salva, tira hacia el fondo. El joven faraón, Dios viviente, se ahogó en el agua turbia y con olor a limo del Nilo, arrastrado al abismo por su propio lujo. Ninguna muerte heroica por espada, ningunas últimas palabras, solo burbujas de aire y un pataleo de pánico en el lodo. Más tarde, cuando la batalla se calmó y sobre el campo de batalla colgó un pesado silencio, interrumpido solo por los gemidos de los heridos, los soldados romanos peinaban la orilla con redes. No buscaban supervivientes, buscaban trofeos, y lo encontraron. Sacaron el cuerpo de Ptolomeo del limo. La armadura de oro aún brillaba, lavada por la corriente del río, pero el rostro del niño estaba distorsionado por una mueca de terror. Le llevaron este trofeo a César. Quitaron la coraza dorada del muerto y la enviaron a Alejandría. Fue una maniobra de relaciones públicas cruel pero efectiva. Cuando los habitantes de la ciudad vieron la armadura de su rey en manos de un legionario romano, la resistencia se evaporó. El dios había muerto. La esperanza se había ahogado. La ciudad abrió las puertas. César entró en Alejandría como vencedor. Pasó por las mismas calles donde hace poco sus soldados se pegaban a las paredes temiendo una piedra por la espalda. Ahora la multitud callaba, inclinando la cabeza. ¿Pero fue esto un triunfo? En esta victoria había algo podrido, como el olor del fango del Nilo. El gran Pompeyo asesinado por traidores. El joven Ptolomeo ahogado como un gatito. La biblioteca de Alejandría quemada. El precio pagado por la restauración del control romano fue monstruoso. Pero César, de pie sobre el cuerpo del joven rey, difícilmente reflexionaba sobre moral. Miraba el oro. Para él, era solo otro problema resuelto en la ecuación del poder. Un competidor eliminado, quedaba otra figura en el tablero: Cleopatra. La guerra terminó, pero la paz que llegó era engañosa. En el aire flotaba un olor no tanto a victoria, sino a descomposición. La campaña egipcia, que comenzó con la cabeza cortada de Pompeyo, terminó con un ahogado en oro. El círculo se cerró, y mientras los legionarios limpiaban la sangre de sus espadas, César se preparaba para cometer, quizás, el error más fatal. Decidió quedarse. No por la guerra, sino por una mujer y por la paz que nunca tuvo. Una ilusión peligrosísima para un hombre contra el cual en Roma afilaban cuchillos. El silencio que siguió a la masacre resultó ser más aterrador que el estruendo de la batalla. Cualquier otro general romano, tras obtener una victoria tan aplastante, habría dado inmediatamente la orden de levantar el campamento. Roma, dejada sin supervisión, se sumía en la anarquía. El Senado estaba en pánico. Las legiones en Italia exigían pagos y los pompeyanos reunían nuevos ejércitos en África y España.
La lógica gritaba, «Corre a casa, apaga el incendio». Pero César hizo lo que nadie esperaba de él. Puso pausa. La guerra terminó en enero, pero el dictador no abandonó Egipto ni en febrero, ni en marzo, ni en abril. En lugar de correr a Roma, se fue de crucero. Suena a locura, pero es un hecho. César, el hombre cuya vida se medía en segundos y marchas forzadas, de repente permitió que el tiempo se escurriera entre sus dedos como arena en un reloj. Subió a la gigantesca barcaza real Talamegos, un palacio flotante de la altura de una casa de 2 pisos, decorado con cedro, oro y marfil, y partió Nilo arriba. A su lado estaba Cleopatra. Los historiadores han romantizado este episodio durante siglos, pintándolo como la mayor historia de amor. Olviden eso. No fue un melodrama, sino un trato cínico aderezado con hedonismo. Cleopatra tenía 21 años, César 52. Ella necesitaba la espada romana para mantener el trono en el que apenas se sostenía. Él necesitaba el dinero de Egipto y, tal vez, algo más. Tocar el poder absoluto y divino que no existía en la Roma republicana. Ella le mostró un mundo donde el gobernante no es solo un funcionario electo al que pueden demandar tras terminar su mandato, sino un Dios vivo cuya palabra es ley natural. Para César este viaje fue un sueño narcótico. 400 barcos de escolta navegaban por el gran río. Los legionarios romanos, acostumbrados a las galletas secas y la disciplina, miraban cómo su comandante festejaba bajo toldos púrpuras, mientras ellos se asaban con armaduras de hierro bajo el sol africano. Fue un momento peligroso. La autoridad de César, forjada en el barro de las trincheras, comenzó a derretirse entre aromas de incienso. Los soldados no veían a un general, sino a un turista envejecido que había perdido la cabeza por una amante exótica. Navegaban hacia el sur, pasando pirámides y templos antiguos, hacia donde terminaba la civilización y comenzaba Etiopía. César estudiaba astronomía, conversaba con sacerdotes, bebía vino y disfrutaba de la paz. Pero esta paz era engañosa. Mientras él descansaba, sus enemigos trabajaban. Catón el joven y los hijos de Pompeyo reunían una flota gigante. En Roma, Marco Antonio, a cargo del mando, gobernaba la ciudad tan mal que en el foro corría la sangre de los ciudadanos. El Estado crujía por las costuras y su cirujano tomaba el sol en cubierta con la reina. ¿Por qué lo hizo? Los psicólogos dirían que es la crisis de la mediana edad multiplicada por el poder ilimitado. César corrió toda su vida, subiendo la escalera profesional, a través de los Alpes, a través del Canal de la Mancha, a través del Rubicón. Y ahí, en la cima del mundo, tal vez por primera vez se preguntó, ¿y para qué? Egipto le ofreció una alternativa. La vida no para la lucha, sino para el disfrute del poder. Fue un virus que infectó su cerebro. Comenzó a acostumbrarse a la idea de que estaba por encima de la ley. Fruto de esta peligrosa unión nació un niño. Cleopatra dio a luz a un hijo. Los egipcios lo llamaban Ptolomeo XV, pero la historia lo recuerda con el siniestro apodo de Cesarión, el pequeño César. El nacimiento de este niño fue un terremoto político cuya fuerza aún no llegaba a Roma, pero ya había destruido los cimientos del futuro. César no tenía hijos legítimos, y de repente, un heredero. ¿Pero cuál? Hijo del dictador y de una reina extranjera, una bomba viviente. Para los romanos, que odiaban a los reyes a nivel genético, la existencia de Cesarión era un insulto. Este bebé se convirtió en la prueba viviente de que César no construía una república, sino una dinastía. Creó una amenaza que los senadores no podían ignorar. Fue en la cuna de Cesarión, donde comenzaron a afilarse las dagas de los idus de marzo. Cuando César finalmente decidió irse, cometió otra extrañeza. No convirtió a Egipto en provincia romana. A cualquier otro país lo habría anexionado, nombrado un gobernador e impuesto impuestos. Pero Egipto lo dejó independiente. ¿Por qué? La versión oficial temía que un gobernador romano en el país más rico del mundo se volviera demasiado fuerte y se rebelara. La razón real: le regaló ese país a Cleopatra. Fue un regalo de amante, pagado con la sangre de soldados romanos. No le dejó solo un trono, le dejó 3 legiones. 3 legiones romanas ahora obedecían a una reina extranjera para protegerla de su propio pueblo. Era inaudito. El ejército romano se convirtió en la guardia personal de la concubina del dictador.
César salía de Alejandría no siendo el mismo hombre que entró. Aquel César era un pragmático duro y calculador. El nuevo César llevaba en su equipaje no solo trofeos, sino peligrosas ideas sobre la divinidad del poder. El cautiverio egipcio terminó, pero el veneno del despotismo oriental ya había penetrado en sus venas. Regresaba a un mundo donde le esperaban no solo triunfos, sino el odio de antiguos amigos. Pensaba que había descansado y recuperado fuerzas. En realidad, perdió el ritmo. Y en política, como en la guerra, perder el ritmo es la muerte. Zarpó de Alejandría dejando por la popa las aguas tranquilas del Nilo y a la mujer que le enseñó a ser rey. Pero delante le esperaba una tormenta que él mismo había creado con su inacción. El reloj de la historia comenzó a hacer tic-tac de nuevo, y ahora descontaba el tiempo hasta su final. El sueño terminó. La lujosa pereza del crucero egipcio fue reemplazada por el polvo de los caminos de guerra, tan pronto como la galera de César tocó la costa siria. Al despertar del letargo político, descubrió que el mundo, mientras él jugaba a ser dios en el Nilo, había comenzado a desmoronarse. En Oriente levantó la cabeza un nuevo depredador, Farnaces, hijo de aquel mismo Mitrídates que durante décadas bebió la sangre de Roma. Farnaces decidió que la república se había debilitado, que sus lobos se habían destrozado las gargantas unos a otros, y ahora Asia le pertenecía. Se equivocó cruelmente. Pensó que encontraría a un viejo cansado, agotado por los placeres amorosos, pero encontró un tsunami. La campaña contra Farnaces entró en los libros de táctica no por maniobras geniales, sino por una velocidad que rozaba la violación de las leyes de la física. Fue una guerra relámpago antigua. César no caminaba, volaba. Las legiones recorrían cientos de kilómetros, dormían caminando, comían grano crudo, pero no se detenían. Cuando los dos ejércitos se encontraron cerca de la ciudad de Sela, Farnaces cometió un acto digno de un loco. Ordenó atacar a los romanos cuesta arriba por una pendiente empinada. Esto contradecía toda la ciencia militar. Atacar hacia arriba significa dar ventaja al enemigo, pero la audacia de Farnaces funcionó. El golpe fue tan inesperado que las filas de hierro de los legionarios vacilaron. Comenzó una sangrienta estampida. En un desfiladero estrecho, resbalando en el barro y su propia sangre, los hombres se cortaban unos a otros con la furia de bestias acorraladas. 4 horas de carnicería continua. El resultado no lo decidió un estratega, sino un simple soldado, un veterano que clavó el escudo en la tierra y se negó a retroceder. La máquina romana trituró al enemigo. El ejército de Farnaces dejó de existir. Fue justo después de esta batalla que César envió a Roma su famoso informe. No un largo rollo enumerando pérdidas y trofeos, sino una tablilla con 3 palabras. Veni vidi vici. Vine vi venci. En esa frase no había solo jactancia, era una bofetada sonora y seca al rostro del Senado y a la sombra del difunto Pompeyo. Pompeyo lidió con Mitrídates durante años, rogando presupuestos y poderes. César resolvió el problema en 5 días. Le mostró a Roma, miren cómo trabajan los profesionales. La velocidad se convirtió en su arma principal, su tarjeta de presentación. Pero el verdadero enemigo no lo esperaba en Asia. El verdadero enemigo estaba sentado en Italia y llevaba armadura romana. Mientras César conquistaba Oriente, sus propios cimientos se agrietaron. La 10ª legión, sus favoritos, sus costados de hierro, la élite de la élite, hombres que pasaron con él la Galia, Britania y Farsalia, se amotinaron. Estaban cansados, exigían el dinero prometido, tierras y sobre todo la baja. Estaban acampados cerca de Roma, aterrorizando a la población, matando oficiales que intentaban calmarlos. Era la pesadilla de cualquier dictador. Los perros de guerra que alimentaste están listos para despedazar al dueño. César regresó a Roma. La situación era crítica. Antonio, jefe de caballería, proponía rodear a los rebeldes con otras tropas y matar a los cabecillas. César solo sonrió. Sabía que el acero no se vence con acero. Aquí se requiere cirugía del alma. La escena en el campo de Marte es, quizás, el ejemplo más brillante de carisma absoluto en la historia mundial. Miles de asesinos enfurecidos, armados hasta los dientes, se reunieron en el campo esperando a su comandante. Zumbaban como una colmena molesta. Preparaban una lista de exigencias y amenazas. César salió hacia ellos solo.
sin guardia, sin lictores, sin armas. Simplemente un hombre en toga frente a un ejército de asesinos. Subió a la tribuna y los miró en silencio. El ruido cesó. El silencio se volvió pesado, vibrante. Esperaban que gritara, suplicara, amenazara. Esperaban negociaciones. Pero él simplemente preguntó con tono gélido: ¿qué quieren? La baja, rugió la multitud. Dinero y la baja. Estaban fanfarroneando. Querían que él les pidiera quedarse, que les aumentara el sueldo. Sabían que por delante había una guerra en África y César no podría sin ellos. Pensaban que lo tenían agarrado por el cuello. César asintió. Está bien, dijo con calma. Les doy la baja. Recibirán todo lo que prometí cuando regrese con el triunfo después de la victoria en África con otros soldados. Y luego pronunció una palabra. Una única palabra que golpeó más fuerte que un golpe de lanza en el plexo solar. Quirites. Ciudadanos. No los llamó compañeros, conmilitones, como siempre hizo durante 10 años. No los llamó soldados, milites. Los llamó civiles. Con esa sola palabra, instantáneamente, en un segundo, los expulsó de la hermandad. Les quitó su identidad. Les dijo: ya no son mis guerreros. Son solo una multitud de civiles en togas. No son nadie para mí. Traicionaron nuestra causa común y ahora no los necesito. El efecto fue abrumador. Veteranos curtidos que no lloraban por heridas rompieron a llorar. La palabra quirites sonó como una maldición, como la renuncia de un padre a sus hijos. La armadura psicológica de los amotinados se hizo añicos. De repente se dieron cuenta de que sin César son solo asesinos envejecidos sin futuro, y con él son los dueños del mundo. Su farol falló. César estaba dispuesto a pelear sin ellos, y ellos no podían vivir sin él. La multitud cayó de rodillas. «¡No!», gritaban. «No somos ciudadanos, somos tus soldados. Acéptanos de vuelta, castíganos, mata al 10º hombre, pero no nos eches». César mantuvo la pausa, disfrutaba el momento, rompía su voluntad, convirtiendo a los rebeldes en fanáticos dispuestos a morir por una mirada suya. Dejó que lo convencieran, los aceptó de vuelta. Pero ahora no era un ejército de mercenarios exigiendo pago. Era una secta, y él era su dios. No les dio ni una moneda extra, ejecutó a los cabecillas, pero ellos le besaban las manos. Domó a la bestia con una palabra. Pero esta victoria sobre los suyos fue más terrible que cualquier derrota. César entendió que la república estaba muerta definitivamente. Ya no hay ley, no hay senado, no hay ciudadanos. Solo están él y las legiones, atados por una garantía circular de sangre. Restauró el control, pero el precio fue alto. Dejó definitivamente de ser un político y se convirtió en el líder de la manada. Y esta manada exigía sangre nueva. Delante yacía África, donde los últimos defensores de la vieja república se preparaban para dar la última batalla, sin saber que contra ellos iba un ejército cuya lealtad ahora rayaba en el éxtasis religioso. Mientras el empedrado romano se enfriaba de los pasos de las legiones domadas, la arena africana ya se derretía bajo el sol, preparándose para absorber ríos de nueva sangre. César trasladó su ejército a través del mar, al actual Túnez, para acabar con la hidra de la resistencia pompeyana. Pero lo que trajo consigo ya no era aquella máquina disciplinada que conquistaba la Galia. Era una manada de lobos que había probado el sabor de la impunidad. Los veteranos, a quienes acababa de humillar con la palabra ciudadanos, y enseguida devolvió a las filas, ardían en deseos de lavar esa vergüenza. Pero lavarla no con su sangre, sino con la ajena. En África los esperaban no solo viejos enemigos, Escipión y el rey númida Juba, sino también 60 elefantes de guerra, tanques vivos de la antigüedad, capaces de pisotear una cohorte en segundos. La batalla de Tapso comenzó el 4 de abril del año 46 a.C., y de inmediato salió mal. César, el gran director de orquesta de la guerra, de repente descubrió que la orquesta no miraba su batuta. Los legionarios de la 10ª legión, al ver al enemigo, no esperaron la orden de ataque. Ellos mismos dieron la señal a los trompetistas. Fue una inaudita violación de la subordinación,
Rayana en el motín justo en el campo de batalla. La ola de infantería se lanzó hacia adelante, ignorando las formaciones tácticas. A César solo le quedó gritar la contraseña del día, ¡Felicidad!, y lanzarse tras ellos, intentando liderar el caos que no podía detener. La batalla se convirtió en una paliza. Los honderos romanos cubrieron a los elefantes con una granizada de balas de plomo, apuntando a los ojos y trompas sensibles. Los animales enloquecidos dieron la vuelta y pisotearon sus propias filas. La formación de los pompeyanos se desmoronó como un castillo de naipes al viento. La victoria fue total. El enemigo arrojaba las armas, levantaba las manos, bajaba los escudos. El lenguaje universal de rendición que entendían todos los soldados del Mediterráneo. Según las leyes de la guerra y la política personal de César, llamada clementia, misericordia, el combate debía detenerse. Los prisioneros debían convertirse en testimonio vivo de la magnanimidad del vencedor. Pero entonces sucedió algo terrible. César dio la orden de perdonar a los rendidos. Pero su ejército se quedó sordo. Los veteranos, agotados por una década de guerras interminables, cansados de perseguir a los mismos enemigos por todo el mundo, tomaron su propia decisión. Razonaron de forma simple y espeluznante. El enemigo vivo hoy es una nueva guerra mañana. Si los perdonamos ahora, tendremos que volver a matarlos dentro de un año en España. La lógica de carniceros cansados venció a la orden del emperador. Ante los ojos de César, sus soldados comenzaron a masacrar metódicamente a personas desarmadas. Mataban a los que suplicaban piedad. Mataban incluso a sus propios oficiales que intentaban detenerlos, llamándolos defensores de los enemigos. 10.000 pompeyanos fueron masacrados ese día. Las pérdidas romanas fueron de solo 50 hombres. No fue una batalla, fue una eliminación industrial de personas. César estaba en medio de esta locura sangrienta, y por primera vez en muchos años era impotente. El hombre que podía apaciguar un motín en el campo de Marte con una palabra, no pudo detener la masacre en el desierto africano. Se convirtió en rehén del monstruo que había creado. Su poder se basaba en la violencia, y ahora la violencia le dictaba sus condiciones. Sin embargo, la verdadera tragedia no se desarrolló en el campo de batalla, sino dentro de los muros de la ciudad de Útica, a unas millas de la matanza. Allí se encontraba Marco Porcio Catón, Catón el joven, la conciencia de la República. El hombre roca, que toda su vida llevó una toga negra en señal de luto por la libertad moribunda y caminaba descalzo, imitando a los antiguos héroes. Odiaba a César no por ofensas personales, sino como idea. Para Catón, César era un tirano, incluso si era un tirano amable. Cuando la noticia de la derrota en Tapso llegó a Útica, Catón entendió que la guerra estaba perdida. Pero decidió ganar la batalla por la historia, no huyó. Organizó la evacuación de sus partidarios, entregó dinero, acordó con los barcos, salvó a todos los que pudo, y luego organizó una cena. Fue una escena surrealista. Mientras tras los muros de la ciudad los legionarios de César remataban a los heridos, Catón estaba sentado con amigos a la mesa y mantenía una conversación filosófica. Discutían las paradojas de los estoicos. Solo el hombre bueno es libre, todos los malos son esclavos. Catón hablaba con fervor, con brillo en los ojos. Ya no estaba allí. Leía el diálogo Fedón de Platón, un libro sobre la muerte de Sócrates y la inmortalidad del alma. Lo releyó 2 veces esa noche. Cuando los invitados se fueron y en la casa reinó el silencio, Catón se acostó en la cama. Notó que su espada no estaba en su lugar. Su hijo escondió el arma temiendo lo que su padre planeaba. Catón entró en furia. Golpeó al esclavo en la cara tan fuerte que se lastimó la mano. Gritaba exigiendo que le devolvieran su espada, exigiendo que le devolvieran el derecho a disponer de su destino. ¿Acaso piensan retenerme por la fuerza?, rugía. Le devolvieran la espada. Probó el filo, asintió y dijo: «Ahora soy mi propio dueño». Lo que sigue, Suetonio y Plutarco lo describen con estremecimiento. Catón no solo quería morir, quería cometer un acto de rechazo absoluto. Se clavó la espada en el vientre. Pero la mano, lastimada por el golpe a la cara del esclavo, estaba débil. El golpe no fue mortal de inmediato. Cayó de la cama, volcando una mesa con cálculos. Al ruido entraron corriendo el hijo y el médico.
Al ver los intestinos que salían de la herida, el médico intentó acomodarlos y coser el corte. Catón volvió en sí. Y entonces hizo lo que convirtió su muerte en una leyenda de horror y valentía. Al entender que lo querían salvar, que querían obligarlo a vivir por la clemencia de César, empujó al médico. Con sus propias manos rompió las costuras, agrandó la herida, dejando salir la vida hacia afuera para que nadie pudiera devolverla. Murió no por la espada, murió por su propia voluntad. Cuando César llegó a Útica y se enteró de lo sucedido, estaba furioso. No porque el enemigo hubiera muerto, sino porque el enemigo le robó la victoria. Catón privó a César de la oportunidad de perdonarlo. Catón, odio tu muerte, porque tú odiaste mi salvación, supuestamente dijo. Fue una derrota. César podía matar el cuerpo, pero Catón mató la idea misma de la misericordia de César. Con su suicidio mostró a todo Roma: vivir bajo el poder de César es una vergüenza peor que una muerte dolorosa. La campaña africana terminó. César regresaba a Roma como vencedor absoluto. Pero tras su carro, ahora caminaba invisible una sombra. La sombra de un hombre que se desgarró a sí mismo con las manos, solo para no ser deudor del tirano. Y esa sombra era más aterradora que todos los elefantes de África. La República estaba muerta, pero tenía un santo mártir cuyo nombre se convertiría en bandera para aquellos que ya afilaban cuchillos en el silencio de los despachos romanos. El olor a victoria en Tapso se mezcló para siempre con el olor a vergüenza por la masacre y miedo ante el fantasma de Útica. Mientras los salones romanos discutían la muerte estoica de Catón y los senadores aprendían a vivir con sabor a ceniza en los labios, la hidra de la guerra civil hizo crecer nuevas cabezas en el oeste. España, una tierra dura y montañosa, donde el odio a César echó raíces más profundas que los olivos. Los hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, reunieron aquí el último y desesperado ejército. No tenían nada que perder excepto la vida y la memoria de su padre. Reunieron bajo sus banderas a todos: sobrevivientes de Farsalia, fugitivos de África, montañeses locales e incluso esclavos. 13 legiones, una masa enorme y enfurecida de gente acorralada. Ya no era una guerra de políticos, era una guerra de enemigos de sangre. El 17 de marzo del año 45 antes de nuestra era, 2 ejércitos se encontraron en la llanura de Munda. No fue una partida de ajedrez como la batalla de Farsalia. Fue una pelea callejera, solo que con la participación de decenas de miles de personas. Los pompeyanos ocuparon una posición ventajosa en la colina. Atacarlo significaba ir a una muerte segura bajo una lluvia de pilums. Pero César no podía esperar. Su tiempo se acababa. Dio la orden de avanzar cuesta arriba, y aquí el mecanismo que funcionó impecablemente durante años falló. Las legiones de César, esos mismos veteranos que pasaron con él por fuego y agua, de repente se detuvieron. No huyeron, no. Simplemente se quedaron paralizados bajo la lluvia de dardos enemigos. Quiebre psicológico. Las personas no son acero, tienen un límite de fatiga. Miraron hacia arriba, al muro de escudos del enemigo, y en sus ojos se leía un solo pensamiento: no queremos morir hoy. El silencio que colgaba sobre la formación romana era más aterrador que el grito de batalla. Era el sonido del fin. César veía cómo los centuriones gritaban órdenes, pero los soldados retrocedían. Un minuto más, y comenzaría la huida de pánico que terminaría en masacre. En ese momento, 55 años de vida, títulos de dictador y conquistador del mundo desaparecieron. Solo quedó un anciano que entendía: si no hace lo imposible ahora, enviarán su cabeza a Roma en una canasta, como la cabeza de Pompeyo. César se arrancó el casco de la cabeza. Quería que vieran su rostro, un rostro distorsionado por la furia y el miedo. Le arrebató el escudo al legionario más cercano y corrió, no hacia atrás, a la seguridad del Estado Mayor, corrió hacia adelante, solo, contra un ejército entero. Imaginen esta escena: el dueño del mundo, enfermo de epilepsia, un hombre calvo con capa roja, corre bajo lanzas voladoras directo a la carnicería. Corrió hasta las primeras filas del enemigo, mientras sus propios soldados miraban esto atónitos. Les gritaba, desgarrándose la voz, superando el estruendo del hierro: ¿acaso permitirán que muera aquí? ¿Acaso entregarán a su general a unos muchachos? Le llovían dardos.
Uno de ellos atravesó el escudo, otro rozó la armadura. Peleaba. Peleaba como un soldado raso, esquivando golpes, empujando con el escudo, asfixiándose por el polvo y su propio grito. Fue un acto de heroísmo suicida, pero funcionó. La vergüenza es un motivador poderosísimo. Al ver a su comandante en jefe muriendo solo mientras ellos están parados mirando, los veteranos rugieron. El instinto de manada funcionó. La 10ª Legión se lanzó hacia adelante con furia duplicada para sacar a su líder del infierno. La batalla se convirtió en un montón de cuerpos. Nada de maniobras, nada de táctica. Solo golpe, bloqueo, golpe, ronquido de un moribundo, hierba resbaladiza por la sangre. Los hombres se agarraban a las gargantas, se aplastaban los ojos, se mordían las orejas. La balanza osciló 8 horas. El resultado lo decidió la casualidad, o como decían los romanos, la fortuna. Uno de los generales de César logró llegar a la retaguardia de los pompeyanos. Labieno, ex mejor amigo de César y ahora su peor enemigo, que comandaba el ejército de Pompeyo, vio la amenaza y comenzó a trasladar cohortes para proteger el campamento. Pero en el polvo y el caos, el resto de los soldados tomó esta maniobra como una retirada. Alguien gritó, ¡huyen!, y el muro de escudo se derrumbó. Lo que siguió no se puede llamar guerra. Fue un exterminio. El ejército de César, enloquecido por el miedo que vivió al inicio de la batalla, no tomaba prisioneros. Mataban a todos los que caían bajo su mano. 30.000 cadáveres cubrieron el campo de Munda. Labieno murió en combate. Cneo Pompeyo huyó, pero fue atrapado y asesinado más tarde. Le llevaron su cabeza a César. Sexto Pompeyo se disolvió en la noche, convirtiéndose en pirata y futuro dolor de cabeza del imperio. Cuando la batalla terminó, César, todo cubierto de barro, sudor y sangre ajena, se dejó caer al suelo. Temblaba. No era el triunfo de un vencedor, era la resaca de un superviviente. Más tarde, tras lavarse y volver en sí, diría a sus amigos una frase que se convertiría en el epitafio de toda esta carnicería. A menudo luché por la victoria, pero hoy por primera vez luché por mi vida. Munda se convirtió en el punto de no retorno. El último ejército de la República fue destruido. Nadie más podía desafiarlo en el campo de batalla. Pero esta victoria le quitó los restos de humanidad. Regresó del campo de batalla no como un héroe, sino como una bestia que sobrevivió en una jaula con tigres. Vio cuán frágil es su poder, cuán fácil puede derrumbarse por el estado de ánimo de los soldados. Y ese miedo, nacido bajo el sol español, se convirtió en paranoia. Para celebrar la victoria, los legionarios hicieron una instalación espantosa. Levantaron una empalizada alrededor de su campamento no de madera. La levantaron con las cabezas cortadas de los enemigos, apuntando sus rostros hacia las paredes de la asediada ciudad de Munda. Ese era el nuevo Roma. Un Roma construido sobre huesos y cimentado con terror. César miraba esos rostros muertos y, quizás, entendía. La guerra con espadas terminó, pero la guerra con dagas apenas comienza. Venció a todos los enemigos, excepto a uno. Su propia soberbia, que ahora, no contenida por el miedo a la derrota, lo llevaba directo a la perdición. Roma recibió a su dueño no con olor a sangre, como el campo de Munda, sino con el aroma sofocante a incienso, flores y miedo. Octubre del año 45 a.C. se convirtió en un carnaval infinito de vanidad. César celebraba su cuádruple triunfo. 4 días seguidos la ciudad bebió, festejó y miró el desfile de la grandeza saqueada. Primero iban carros con oro galo, luego curiosidades egipcias, después trofeos asiáticos. La multitud rugía de deleite cuando llevaban encadenada a la hermana de Cleopatra, Arsínoe. Era un espectáculo digno del dueño del universo. Pero en esta miel había una cucharada de alquitrán que hizo que los romanos se atragantaran con su propio grito. El día dedicado a las victorias en África y España, César cometió un error. Por tradición, en un triunfo no se podía celebrar la victoria sobre conciudadanos. La guerra civil es una tragedia, no un motivo de orgullo. Pero César, embriagado de permisividad, ordenó llevar carteles y pinturas que representaban la muerte de sus enemigos romanos. La multitud vio cómo Catón se arrancaba las entrañas, cómo Escipión se lanzaba al mar. En lugar de ovaciones,
En el foro se hizo un silencio sepulcral. La gente desviaba la mirada. Era una violación de un tabú. César obligó a Roma a mirar su vergüenza, el asesinato de hermanos, y aplaudir por ello. Ya no era un general de la República, era un rey que disfruta de la humillación de sus súbditos. Fue en estos meses que ocurre una terrible metamorfosis con César. El genio que calculaba la logística para 50.000 soldados perdió el contacto con la realidad. El poder es radiación. Si estás cerca de él demasiado tiempo sin el traje protector de la crítica, el cerebro comienza a derretirse. César comenzó a creer en su propia divinidad. Ya no quería ser simplemente cónsul. Adoptó el título de dictator perpetuo, dictador vitalicio. Esto significaba que las elecciones quedaban canceladas para siempre. La República, ese complejo mecanismo de controles y contrapesos, fue tirada a la basura. En las monedas que circulaban de mano en los mercados, apareció su perfil. Una persona viva en una moneda. Antes tal honor se otorgaba solo a dioses o héroes muertos. Ahora cada romano, al comprar pan, pagaba con la cara de César. En los templos, junto a Júpiter y Marte, pusieron su estatua con la inscripción «Al Dios Invencible». Le dieron derecho a llevar la toga púrpura y la corona de laurel en todas partes y siempre. Al principio usaba la corona para ocultar la calvicie que le avergonzaba, pero pronto esa corona se convirtió en una diadema real, y en los pies le aparecieron altas botas rojas. Los conocedores de la historia se estremecieron. Tales botas usaban los antiguos reyes de Alba Longa. César se vestía con símbolos de monarquía, gritando con todo su aspecto: «Yo soy el Estado». Pero el punto de no retorno no fue el traje, sino un gesto. Un día el Senado en pleno llegó al templo de Venus Genetrix para informar al dictador sobre nuevos honores. Cientos de las personas más respetadas del mundo, patricios cuyos antepasados construyeron esta ciudad, se acercaron a él con decretos en las manos. Por etiqueta, cualquier romano, incluso un cónsul, está obligado a ponerse de pie al saludar al Senado. Es una señal de respeto al pueblo de Roma, a quien estas personas representan. César se quedó sentado. Miraba a los senadores que se acercaban y ni siquiera se movió. Su consejero Cornelio Balbo le susurró: «Recuerda, tú eres César. Deja que te adoren». Y se quedó sentado, como una estatua, como un déspota oriental recibiendo una petición de esclavos. Ese momento fue para la aristocracia romana una bofetada cuyo sonido se escuchó incluso en las fincas más lejanas. Ese día, sentado en su silla dorada, César firmó su sentencia de muerte. Los senadores se fueron insultados, con los rostros blancos de furia. Le perdonaron la guerra civil, le perdonaron las confiscaciones, pero no podían perdonar el desprecio. La soberbia es el único pecado que la élite no perdona. En los pórticos oscuros y en cenas cerradas comenzó a madurar la conspiración. No fue un motín de pobres ni una rebelión de gladiadores. Fue un motín de millonarios e intelectuales. La fuerza impulsora fue Cayo Casio Longino, un hombre bilioso, delgado, con cara de eterno descontento. «No me gusta la gente que come poco y duerme poco», decía de él César, sintiendo intuitivamente el peligro. Casio odiaba al tirano personalmente, pero necesitaba una bandera, un símbolo tras el cual fueran otros. Ese símbolo se convirtió en Marco Junio Bruto. Bruto era el favorito de César. Había rumores de que podía ser su hijo ilegítimo, ya que César fue durante mucho tiempo amante de su madre Servilia. Bruto era filósofo, idealista, un hombre con una conciencia pesada. Pero su apellido obligaba. Su antepasado, Lucio Junio Bruto, 500 años atrás, expulsó al último rey Tarquinio y fundó la República. El nombre Bruto significaba libertador. Los conspiradores iniciaron un ataque psicológico contra Marco. Cada mañana encontraba en su silla de pretor notas: «Bruto, ¿duermes? Tú no eres el verdadero Bruto». En la estatua de su gran antepasado escribían: «Oh, si estuvieras vivo». Golpeaban en el punto más doloroso, en su vanidad y sentido del deber. Lo convencían de que matar a César no es un crimen, sino un sacrificio sagrado por la libertad. El tiranicidio es la mayor virtud de un romano. Bruto se quebró. Aceptó liderar la conspiración.
Eran unas 60 personas, senadores, pretores, ex pompeyanos e incluso amigos del propio César, como Décimo Bruto. Los unía el miedo, miedo ante lo que se estaba convirtiendo Roma. Veían cómo César se preparaba para una nueva guerra, esta vez con Partia. Planeaba irse por años. Si regresaba vencedor también de allí, su poder se volvería absolutamente inalcanzable. Había que actuar ahora. La gota que derramó el vaso fue la fiesta de las Lupercales en febrero del año 44. Marco Antonio, fiel perro guardián de César, corría por el foro semidesnudo, azotando a la gente con correas de piel de cabra, un antiguo rito de fertilidad. De repente corrió hacia la tribuna donde estaba sentado César y le tendió una diadema entrelazada con laurel. Una verdadera corona real. La plaza se paralizó. Era una prueba. César y Antonio representaban un espectáculo para ver la reacción del pueblo. Antonio intentaba poner la corona en la cabeza del dictador. En la multitud se escucharon aplausos escasos, claramente preparados por aplaudidores pagados. Pero el pueblo guardaba silencio. Los romanos odiaban a los reyes. Al comprender que el truco no funcionó, César apartó teatralmente la diadema. «Solo Júpiter es el rey de los romanos», proclamó en voz alta. Ahí la multitud rugió de deleite. César ordenó llevar la corona al templo, pero el mal sabor quedó. Todos entendieron. Él quiere ese trozo de oro. Lo desea. Hoy lo rechazó. ¿Pero qué pasará mañana? Los conspiradores entendieron que ya no había tiempo. Eligieron la fecha, los idus de marzo, el día 15. El día en que el Senado debía reunirse antes de la partida de César a la guerra. Lugar de encuentro, el teatro de Pompeyo. Qué ironía. Matar a César en la casa construida por su enemigo, a los pies de su estatua. En el aire olía a tormenta. La esposa de César, Calpurnia, despertaba de pesadillas viendo a su marido ensangrentado. Los adivinos encontraban órganos deformes en los animales de sacrificio, un mal presagio. Incluso la naturaleza parecía advertir al dictador: «Detente». Pero César era sordo. Disolvió su guardia personal de jinetes españoles, declarando: «Es mejor morir una vez que esperar la muerte eternamente». Quería mostrar que no tenía miedo, que era amado por el pueblo. Esa bravuconada le costó la vida. La soberbia le vendó los ojos y lo llevó a los escalones del Senado, donde bajo los pliegues de togas blancas como la nieve ya estaban escondidos puñales cortos y afilados, comprados en tiendas de armeros comunes. La jaula de oro se cerró, y las llaves las tenían aquellos a quienes llamaba amigos. El 15 de marzo del año 44 a.C. comenzó no con el amanecer, sino con una pesadilla nocturna. Una tormenta cubrió Roma. El viento arrancaba las tejas de los techos, las puertas de los templos se abrían solas, y en el dormitorio del pontífice Máximo gritaba a su esposa. Calpurnia soñaba que el frontón de su casa se derrumbaba y su marido yacía en sus brazos, apuñalado. La mañana no trajo alivio, sino una pesadez de plomo. César, un hombre que usualmente dormía 4 horas y despertaba lleno de energía, se sentía destrozado. La cabeza le daba vueltas. El cuerpo, desgastado por años de campañas y ataques de epilepsia, se negaba a obedecer. Fue ese raro momento en que la intuición de bestia, que lo salvó en la Galia y Egipto, gritaba: «No vayas». Los sacerdotes que realizaban las adivinaciones matutinas regresaron pálidos. El animal del sacrificio no tenía corazón. No era simplemente una mala señal, era una catástrofe. En un mundo donde las supersticiones eran parte de la política estatal, ir en contra de tal presagio era una locura. César dudaba. Ya casi había dado la orden a Antonio de disolver el Senado y posponer la sesión. Si lo hubiera hecho, la historia del mundo habría ido por otro camino. Pero el destino sabe elegir a sus mensajeros. Entró en la casa Décimo Bruto. No Marco, sino Décimo. Amigo, compañero, hombre a quien César mencionó en su testamento como segundo heredero. Décimo era parte de la conspiración. Su tarea era llevar a la víctima al matadero. Al ver las dudas del dictador, tocó la fibra más sensible, el amor propio masculino. «¿Qué dirán los senadores?», preguntó con ironía. ¿Que César no vendrá porque su esposa tuvo una pesadilla? Decidirán que te burlas de ellos. Ven, muéstrate.
Y si quieres posponerlo, anúncialo tú mismo, como corresponde a un hombre, y no te escondas tras la falda de una mujer. Fue jaque mate. La soberbia venció a la prudencia. César se puso la toga y cruzó el umbral. El camino hasta el teatro de Pompeyo, donde sesionaba temporalmente el Senado, se convirtió en una procesión lenta. Las calles estaban abarrotadas de gente. La gente estiraba las manos, pedía, gritaba. En ese tumulto se abrió paso hacia César el maestro griego Artemidoro. En sus manos había un rollo. No una petición, no poemas, sino una lista detallada de los conspiradores con una advertencia. Léelo ahora. Esto te concierne personalmente. César tomó el rollo. Varias veces lo acercó a los ojos, pero cada vez lo distraían. Alguien le tiraba de la manga, alguien le metía otro papel. Así entró en la sala de sesiones, apretando en su mano izquierda su propia salvación, que nunca leyó. Otro encuentro ocurrió en la entrada. Espurina, aquel mismo adivino que hace un mes advertía sobre el peligro en los idus de marzo. César, al verlo, sonrió. Los idus de marzo han llegado y estoy vivo. Espurina lo miró sin sonreír y respondió en voz baja. Han llegado, pero aún no han pasado. César entró en la curia. Los senadores se pusieron de pie en señal de respeto. Fue el último honor. Los conspiradores actuaban según el plan. Trebonio, uno de ellos, apartó a un lado a Marco Antonio, entablando con él una conversación vacía en la puerta. Sabían. Antonio es fuerte como un toro y leal como un perro. Podría haber roto la columna vertebral a los atacantes con sus propias manos. Había que neutralizarlo. César se quedó solo. Se sentó en su silla dorada. A su alrededor se agolpó de inmediato un grupo de peticionarios. Eran los conspiradores. Empujaron a los demás, creando un anillo humano. Lucio Tilio Cimbro dio un paso al frente, suplicando el regreso de su hermano del exilio. César se negó. Cimbro se puso más insistente. Agarraba al dictador de las manos, supuestamente besándolas. César intentó levantarse, irritado por tal insistencia. Y ahí Cimbro dio la señal. De un tirón, arrancó la toga de los hombros de César, dejando al descubierto el cuello. ¿Qué esperas? ¡Maldito Casca, golpea! Tal vez eso sonó en la cabeza del primer asesino. Publio Servilio Casca, parado detrás, asestó el primer golpe. La mano tembló. El golpe dio en el hombro o el cuello, poco profundo. La reacción de César fue instantánea. No se asustó, se enfureció. Interceptó la mano de Casca y la atravesó con su estilete, una varilla afilada para escribir. ¡Canalla, Casca, ¿qué haces?, rugió, poniéndose de pie. La fuerza de su voz fue tal que Casca gritó pidiendo ayuda. ¡Hermano, ayuda! Y ahí la presa se rompió. Se lanzaron sobre él todos a la vez. 23 personas con cuchillos en un espacio estrecho. No se parecía al noble tiranicidio de las pinturas. Fue una puñalada sucia y caótica. Los conspiradores se estorbaban unos a otros, se empujaban, resbalaban en el suelo. Casio cortó a Bruto en la mano, fallando a César. Golpeaban donde caía. En los muslos, en la espalda, en la cara, en la ingle. El aire se llenó de olor a sudor, miedo y sangre fresca, metálica y caliente. César se defendía, giraba como un trompo, intentando esquivar las hojas, como un jabalí acorralado rodeado por una jauría de perros. Gritaba, los empujaba, pero los golpes caían como granizo, y de repente se quedó quieto. A través del velo sangriento vio a Marco Junio Bruto, a ese mismo Bruto a quien le perdonaba todo, a quien consideraba un hijo. Bruto iba hacia él con la daga desnuda. En ese momento la resistencia perdió sentido. Si incluso este hombre desea su muerte, significa que el mundo realmente se ha vuelto loco. Nada del teatral, ¿y tú, Bruto? En la vida real, cuando el pulmón está perforado por el acero y la boca se llena de sangre, no hay tiempo para discursos. César hizo el último gesto que lo separó de los animales. Se cubrió la cabeza con la toga. No quería que la plebe viera el rostro del dueño del mundo distorsionado por el dolor, y tiró del borde de la ropa hacia abajo para cubrirse las piernas. Incluso muriendo, pensaba en caer decentemente. 23 heridas. Solo una de ellas, la segunda, en el pecho, fue mortal. Las demás,
cortes superficiales infligidos por manos temblorosas de cobardes que querían atarse con una responsabilidad compartida. César se tambaleó y se desplomó. La ironía de la historia es el mayor dramaturgo. No cayó simplemente al suelo, cayó a los pies de la estatua de Pompeyo. El enemigo de piedra lo miraba desde arriba con ojos de mármol vacíos. La sangre de César salpicó el pedestal, inundando los pies de aquel a quien venció en Farsalia, a quien persiguió en Egipto, cuya cabeza le trajeron en una canasta. Pompeyo finalmente esperó su triunfo. El vencedor yació a los pies del vencido. En la sala se hizo el silencio. Pesado, algodonoso. Solo la respiración ronca de los asesinos y el sonido de la sangre goteando. Los conspiradores estaban parados sobre el cadáver, apretando cuchillos rojos, y se miraban unos a otros con ojos salvajes. Esperaban que ahora estallara un trueno de aplausos, que el Senado glorificara la libertad. Pero el Senado desapareció. Cientos de senadores, que no participaban en la conspiración, se lanzaron en pánico hacia las puertas, derribándose unos a otros, saltando por las ventanas. Huían pensando que ahora comenzarían a degollar a todos. La sala se vació. Quedó solo el cadáver, cubierto con un trapo ensangrentado, y un puñado de personas que de repente se dieron cuenta de que no tenían un plan B. Mataron al hombre, pero no mataron la idea. Estaban parados en el centro del teatro vacío, y el eco de sus pasos sonaba como una sentencia. En lugar de libertad, trajeron a Roma el caos. Y en algún lugar afuera, en el campo de Marte, ya comenzaba a crecer el estruendo de la multitud, que aún no sabía que había quedado huérfana, pero ya sentía el olor de la desgracia. El hombre más grande de Roma yacía muerto, y la república que intentaban salvar murió con él en el mismo segundo en que el primer cuchillo tocó su piel. Los asesinos salieron corriendo a la calle, embriagados de adrenalina y su propia rectitud. Sus manos estaban rojas hasta el codo, y en la punta de una lanza llevaban un gorro frigio, antiguo símbolo de la liberación de esclavos. Gritaban: ¡Libertad! ¡El tirano ha muerto! Esperaban que Roma estallara de júbilo, que la multitud los levantara en brazos y los llevara al Capitolio como héroes. Pero en lugar de ovaciones los recibió el silencio. Un silencio aterrador, denso y algodonoso de una megalópolis que de repente dejó de respirar. La gente cerraba las contraventanas, los comerciantes escondían la mercancía, las madres abrazaban a sus hijos. Roma no se alegraba. Roma estaba aterrorizada. Los ciudadanos, que sobrevivieron décadas de guerras civiles, entendían lo que no entendían idealistas como Bruto. La muerte del dictador no significa libertad, sino caos. El orden, aunque cruel, se derrumbó. El vacío de poder se llenó instantáneamente de miedo. El cuerpo del dueño del mundo yació en el teatro vacío varias horas. Nadie se atrevía a acercarse a él. Los senadores huyeron, los asesinos se atrincheraron en el Capitolio. Solo hacia la tarde 3 esclavos fieles cargaron el cadáver en una camilla y lo llevaron a casa, atravesando toda la ciudad. Suetonio nos dejó un detalle desgarrador. La camilla era demasiado corta y un brazo de César, ese mismo que escribía leyes y dirigía legiones, colgaba sin vida hacia abajo, balanceándose al ritmo de los pasos de los portadores. El destino de la República se decidía no en el Senado, sino en el funeral. El 20 de marzo Marco Antonio subió a la rostra. Fue su momento estelar. Antonio no era solo un soldado y un borracho. Era un manipulador genial. Entendía la psicología de la multitud mejor que la filosofía de Cicerón. Bruto había hablado antes con un discurso seco y lógico, explicando que no mataron a un hombre, sino a la tiranía. El pueblo escuchaba con cortesía, pero con frialdad. La lógica no funciona cuando huele a sangre. Antonio se dirigió no a la razón, sino a las entrañas. Comenzó en voz baja, enumerando los méritos de César. Recordó las victorias en la Galia, las riquezas que fluyeron hacia Roma. Y luego sacó su carta principal, el testamento. César, a quien llamaban tirano, dejó a cada ciudadano romano 300 sestercios, dinero enorme para un plebeyo. Sus lujosos jardines tras el Tíber los legó a la ciudad como parque público. La multitud se paralizó. En la cabeza de la gente hubo un clic. El tirano se preocupaba por ellos más que los libertadores. Los asesinos no les quitaron a un opresor,
Les quitaron a un padre y protector. Y aquí Antonio asestó el golpe final. Arrancó la cubierta del cuerpo, pero no mostró el rostro en sí. Levantó en un poste la toga ensangrentada de César. La tela estaba cortada en jirones e impregnada de una costra parda. Antonio señalaba con el dedo los agujeros. «Miren, aquí golpeó Casio, y aquí clavó el cuchillo Bruto, a quien César amaba como a un hijo». Convirtió la prueba en bandera de guerra santa. Fue la mecha arrojada al barril de pólvora. El dolor de la multitud se transformó instantáneamente en furia animal. La gente, llorando, comenzó a romper bancos, sillas de jueces, mesas de cambistas. Amontonaban todo lo de madera que había en el foro. No necesitaban una pira funeraria oficial fuera de los muros de la ciudad. Querían quemarlo aquí, en el corazón de Roma, para que ese fuego quemara la conciencia de los asesinos. Las llamas se elevaron hasta el cielo. El calor fue tan fuerte que se incendió la misma curia, el edificio del Senado. El simbolismo era monstruoso. El cuerpo del dictador quemaba la casa de la democracia. A esta hoguera los veteranos arrojaban sus medallas, las mujeres sus joyas, los músicos sus instrumentos. Fue una histeria masiva, una psicosis colectiva. Del fuego nació la sed de venganza. La multitud con antorchas y garrotes se movía a buscar a los conspiradores. No miraban el camino. El poeta Helvio Sina, amigo de César, se cruzó accidentalmente en su camino. Su único crimen era el nombre, Sina. Así se llamaba uno de los conspiradores. La multitud no escuchó justificaciones. Despedazaron al poeta allí mismo en la calle, confundiéndolo con el asesino. Clavaron la cabeza en una pica y la llevaron por los callejones. Esa fue la primera gota de la lluvia sangrienta que caería sobre Roma durante 15 años más. Bruto y Casio huyeron. Pensaban que habían salvado la República, pero en realidad firmaron su sentencia de muerte. Al matar a un lobo, invitaron al rebaño a toda una manada de tigres. En medio de este caos, mientras Antonio repartía el poder y el dinero, entró en escena una figura que nadie tomaba en serio. Cayo Octavio, sobrino nieto de César. Un joven delgado y enfermizo de 18 años, con ojos fríos como el hielo. Estaba en Apolonia cuando llegó la noticia. Los amigos le aconsejaron esconderse. Su madre le rogó renunciar a la herencia, que era un blanco en la espalda. Pero este muchacho estaba hecho de otra pasta. No poseía el carisma de César, no sabía perdonar, no tenía pasión. Solo tenía un cálculo desnudo y cínico. Adoptó el nombre de César. Llegó a Italia y exigió su herencia. Marco Antonio se reía de él, llamándolo chiquillo. Cicerón pensaba que podría manejarlo como a una marioneta. Todos se equivocaron. Octaviano es César menos la misericordia. Es un César al que le extirparon el corazón, dejando solo el cerebro. Usará el nombre de su padre adoptivo como un ariete. Hará una alianza con Antonio para destruir a los asesinos, y luego destruirá al propio Antonio. Inundará Roma con la sangre de las proscripciones, masacrando a miles de descontentos, incluyendo al propio Cicerón. Hará lo que a Julio le faltó espíritu o crueldad para hacer. Matará a la República definitivamente, metódicamente y para siempre. Sobre las cenizas que quedaron de la pira funeraria en el foro, crecerá el imperio. Una máquina fría, de mármol y burocratizada, donde la palabra libertad se convertirá solo en un término bonito en los discursos de los poetas de la corte. La historia de Julio César no terminó con 23 puñaladas, terminó con el nacimiento de Octavio Augusto. Paradoja por la que vale la pena llorar. Hombres en togas mataron al dictador para devolver la libertad, pero con sus dagas solo despejaron el trono para el verdadero emperador. Querían detener el tiempo, pero solo aceleraron su marcha. ¿Valía la grandeza de Roma ahogarla en la sangre de los mejores ciudadanos? ¿Valía el sueño del orden convertir al pueblo en súbditos? César no responderá. Calla, mirándonos con las cuencas vacías de las estatuas de mármol. Pero la respuesta la da la historia misma. Cualquier poder que no conoce límites, tarde o temprano devora a sus creadores. Y cuando el humo sobre el foro se disipó, quedó clara una cosa. La República ya no existe. Solo existe César, eterno, omnipresente, muerto y vivo al mismo tiempo. Una sombra de la que no hemos salido hasta ahora.